La historia de Job no es solo un relato antiguo de la Biblia, es una narración profunda sobre la fe, la perseverancia y la complejidad de la condición humana frente a la adversidad. Imagina a un hombre que lo tenía todo: riquezas incontables, una familia perfecta, respeto y prestigio. Este hombre, Job, vivía en la tierra de Uz y era conocido como un hombre íntegro, justo y temeroso de Dios. Mantenía viva su fe, ofreciendo sacrificios diarios por sus hijos, siempre atento a la pureza de sus intenciones y actos. Era un hombre bendecido en todos los sentidos, cuya vida parecía imposible de ser sacudida. Pero el cielo fue testigo de un desafío a la fe de Job. Satanás, presente entre los hijos de Dios, cuestionó su lealtad, sugiriendo que su devoción existía solo por las bendiciones materiales que poseía. Dios, conociendo el corazón de Job, permitió que todo fuera puesto a prueba, pero prohibió que su vida fuera arrebatada. Así comenzó un camino de pérdidas inimaginables, sufrimientos físicos y emocionales, confrontaciones con amigos y un cuestionamiento profundo sobre la justicia, la fe y la naturaleza de Dios. En un solo día, Job recibió noticias devastadoras. Sus siervos fueron asesinados, sus bienes robados o destruidos, y sus hijos murieron en tragedias inesperadas. Ante la pérdida total, reaccionó con una fe extraordinaria. Rasgó sus vestiduras, se postró y dijo: «El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Esta primera reacción revela la profundidad de su devoción, que no dependía de circunstancias favorables. El sufrimiento de Job no terminó con las pérdidas materiales. Enfermedades terribles lo afligieron, cubriendo su cuerpo de llagas dolorosas. Él, un hombre que antes había sido sano y fuerte, pasó a vivir en cenizas, rascando su piel para intentar aliviar el dolor. Su esposa, desolada, le sugirió que maldijera a Dios y buscara la muerte. Pero Job respondió con sabiduría y fe: ¿recibiremos de Dios el bien y no recibiremos también el mal? Su fe no era ciega ni superficial. Reconocía que la verdadera devoción va más allá de las recompensas tangibles. Amigos de muchos años vinieron a visitarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Al verlo, el escenario fue impactante. Job estaba irreconocible, cubierto de llagas, sentado en cenizas, un reflejo del dolor intenso que cargaba. Durante 7 días y 7 noches permanecieron en silencio, compartiendo el sufrimiento de su amigo. Pero con el tiempo, comenzaron a hablar, interpretando el dolor de Job desde sus propias convicciones. Que el sufrimiento era siempre resultado del pecado, que Dios castigaba al malvado y recompensaba al justo. Cada discurso, aunque aparentemente sabio, aumentaba el dolor de Job, que se veía acusado por quienes habían venido a consolarlo. Job, a pesar de la intensidad de su sufrimiento, mantuvo su integridad. Cuestionó a sus amigos y la comprensión limitada de la justicia divina, destacando que muchas veces los malvados prosperan y los justos enfrentan tribulaciones extremas. Deseaba presentar su caso ante Dios, buscando respuestas para la aparente injusticia, pero sin perder jamás la reverencia ni el reconocimiento de la soberanía divina. Su dolor era profundo, pero su fe permanecía firme, incluso cuando se sentía abandonado por todos. En medio de las discusiones aparece Elijú, hijo de Baraquel, joven y sabio. Observó la interacción entre Job y sus amigos y percibió que su enfoque no había traído consuelo ni comprensión. Elijú ofreció una nueva perspectiva. El sufrimiento no es siempre un castigo, sino también un instrumento de aprendizaje, disciplina y crecimiento espiritual. Enseñó que Dios habla de muchas maneras, incluso a través del dolor, y que la limitación humana impide comprender por completo sus propósitos. Entonces, Dios finalmente se manifestó, no ofreciendo respuestas directas, sino mostrando la grandeza de su creación. Retó a Job a reflexionar sobre la magnitud del universo, la complejidad de la naturaleza y el control que ejerce sobre todas las cosas, con preguntas sobre la creación de la tierra, la medición de los cielos, el movimiento de las constelaciones y el comportamiento de criaturas poderosas e indomables.
Dios reveló a Job que la comprensión humana es limitada y que sus planes van mucho más allá de lo que se puede ver o entender. Job reconoció su pequeñez ante tal revelación, declaró arrepentimiento y humildad. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto, por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Ese fue el punto de cambio. Dejó de intentar explicar el dolor con su visión limitada y pasó a confiar plenamente en la sabiduría y justicia divina. Experimentó una transformación profunda, no basada en respuestas o justificaciones, sino en la intimidad con Dios revelada a través de la adversidad. Dios entonces reprendió a los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, por no haber hablado correctamente acerca de él, y les ordenó ofrecer sacrificios mientras Job oraba por ellos, mostrando perdón y compasión, incluso después de haber sido acusado injustamente. Este acto de intercesión refuerza que la verdadera fe va más allá del dolor, moldea el carácter, enseña empatía y transforma el corazón. La restauración de Job fue completa y aún mayor que antes. Sus bienes se duplicaron, recibió una nueva familia y vivió largos años en paz y prosperidad. Fue testigo de generaciones, consolidando su vida como un ejemplo de perseverancia, integridad y fe inquebrantable. Su historia nos muestra que el sufrimiento no es el fin, sino el inicio de una experiencia de fe, confianza e intimidad con Dios, capaz de transformar la vida de cualquiera que elija confiar, incluso sin comprender los motivos detrás de las dificultades. Así, la narrativa de Job se despliega en horas de reflexión, diálogos detallados, profundas introspecciones sobre la fe, la justicia, el sufrimiento y la redención. Cada evento, desde la pérdida de los bienes hasta los debates con sus amigos, el diálogo con Elijú y la manifestación de Dios, se desarrolla en múltiples capas de emoción, enseñanzas y análisis espirituales, manteniendo al oyente inmerso en la historia por un tiempo prolongado. El objetivo es crear un impacto transformador, mostrando que la verdadera fe se revela en los momentos más oscuros, y que la presencia y la sabiduría de Dios son mayores que cualquier sufrimiento humano. El secreto de Job permanece eterno. Confiar en Dios incluso cuando nada tiene sentido. Saber que la justicia divina es perfecta y que cada desafío, cada pérdida y cada dolor llevan un propósito mayor, que muchas veces solo se revela a través de la transformación interior y de la intimidad con el Creador. Esta es la verdadera lección de Job. La fe no depende de días claros, sino que se prueba en las tormentas, y a través de ella la vida puede ser restaurada y abundante, más rica que antes.